8:31 vamos a estar leyendo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Vamos a estar leyendo unos versículos acá. Cuando estén ubicados me pueden dar señal de costumbre. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Contento ver en este lugar en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. San Juan 8:31 voy a estar leyendo como está escrito: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y de su Santo Espíritu. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda sino la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amantísimo Dios, en esta hora, Rey de la Gloria, te damos gloria, te damos honra. Señor, delante de tu divina presencia, te doy gracias por esta palabra, la cual has revelado para que en esta noche le esté hablando a este pueblo entendido, a un pueblo sabio. Yo te pido, Dios mío, que sea usted quien esté hablando conforme a esta palabra. Dios mío, revelación de entendimiento hacia cada uno, alimentación, Dios mío, a nuestras almas. Señor, yo te pido que te glorifiques de una manera sobrenatural, Padre. Te lo pido en esta hora, Dios mío, que sea usted, Dios de la gloria, Padre, quien se esté glorificando. Amén. Sí, Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento. Estaba meditando el conocimiento de la verdad en estos últimos tiempos. Estaba meditando en este mes que acaba de pasar, un mes que es bastante difícil para la humanidad, a los que todavía se involucran en estas cosas. Pero después que yo pude meditar el conocimiento de la verdad, yo no me dejé enredar en estos negocios. De repente dirían que estoy hablando de cosas de tradición. No, estoy hablando de lo que es el conocimiento, porque uno cuando conoce algo no se enreda en todo el negocio. Y nos interesa enredarnos en los negocios de nuestro Dios. Padre. Por eso que verdaderamente el mensaje, cuando yo lo lograba meditar, yo decía, verdad, el 24 para mí fue una bendición, porque me acosté a las 8:30 de la noche. Estos se fueron hacia la vía Pirapira de noche y yo me acosté a dormir. El 31 me acosté a las 9 de la noche. Pasé una noche feliz, sin tener preocupación de nada, porque nada de estas cosas me iban a alimentar a mí. A mí es que me alimente Cristo. Y me gozaba verdaderamente después de tener un conocimiento de la verdad. Que no me podía enredar en estas cosas, en estos negocios, porque estos no son negocios de Dios, estos son negocios de hombres. A veces las personas empiezan a meterse en problemas a través de estos seguimientos y saben que el Señor no nos ha llamado para esto, sino para que tengamos un conocimiento pleno de cómo debemos vivir en este verdadero camino. Cristo dijo verdaderamente: la paz os dejo y la paz os doy, pero yo no la doy como el mundo. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Persigue el mundo. Empieza a afanarse verdaderamente en las cosas que no son de Dios. Y empecé a conocer verdaderamente en este camino y empecé a apartarme de lo que el Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos causantes y somos culpables de las cosas que vivimos. Y el Señor verdaderamente a mí me ha venido enseñando aún. Fue un mundo difícil para mí, fui cantador de parranda en aquel entonces.
en este tiempo de diciembre, duraba casi los 30 días en la calle, de iglesia en iglesia católica. De ahí me sacó el Señor. Y hoy pude entender que después de ser un parrandero, ahora soy un pequeño delante de la presencia de Dios. Porque sé que estas cosas a mí no me iban a satisfacer. Estas cosas lo que me estaban era enredando en los negocios del mundo. Y agradecimiento de conocer, por eso que verdaderamente el Señor me ha llamado en esta madrugada recordándome el tema, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque Él sabe que al que el Hijo del Hombre libertare, dice el Señor, que iba a quedar en una visión distinta. Mientras la persona no se deje libertar, mientras la persona verdaderamente no busque lo que es el camino del Señor, no va a tener el conocimiento de la verdad. Qué difícil es para la persona entender el propósito de Dios. Es difícil. El ser humano a veces se afana de tantas cosas, se enreda en los negocios que no debe, y cuando se da de cuenta está metido en un problema. A su nombre. Y yo pude entender y pude meditar verdaderamente cuando dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente, ¿por qué se lo dijo? Porque no habían conocido la verdad, no habían creído verdaderamente en el mandamiento que el Señor le había dejado. Y los llama a una reflexión, que si conocerían verdaderamente todas estas cosas, iban a ser ¿quién? Sus discípulos. ¿Verdad que para nosotros ser un discípulo que tenemos que conocer primeramente? La palabra. Porque en la palabra está verdaderamente la clave del conocimiento de lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente obtenemos la palabra, hacemos que la palabra verdaderamente se mantenga como está, dice que somos verdaderamente sus discípulos. Para ser un discípulo tenemos que verdaderamente obtener un conocimiento claro conforme la palabra está escrita. ¿Por qué? Porque los judíos conocían, ellos anduvieron. Tampoco no le vayan a pensar que eran cualquier persona. Ya ellos habían creído, ya ellos sabían que había algo que le faltaba, lo que el Señor le dio, que si permanecía en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. No habían llegado ahí. ¿Para qué el Señor los llamaba ahí? Para que conocieran la verdad. Porque ahí es donde estaba el misterio en esa palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque no habían conocido la verdad. Ellos andaban verdaderamente a sus maneras, mas no habían conocido el verdadero camino que era Jesucristo. Por eso que verdaderamente Juan 14:6 y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Rápidamente presenta una palabra. Cuando verdaderamente uno entra a la reflexión de una palabra, de un conocimiento, ya uno dice, bueno, para nosotros ser un evangélico, tenemos que estar conforme a lo que el Señor manda. Amén. Y la palabra de Dios verdaderamente, todo tiene el propósito. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice? Tú seréis libres. Ahora, ¿quién nos podría decir a nosotros? Mire, linaje de Abraham somos. Ellos se creían verdaderamente perfectos desde el lugar que venían hasta donde estaban. Y decían que no eran esclavos de nadie. No, es que el Señor lo dijo rápidamente. El Señor rápidamente, cuando los llama a una reflexión, es porque sabían que eran esclavos del mundo. Podían ser linaje de Abraham, podían venir verdaderamente de los padres de la fe. Sabemos que ellos fueron los comienzos de la fe. Abraham, padre de la fe, pero ellos podían ver sido linaje, pero eran esclavos del mundo. Todavía no habían andado conforme al mandamiento de Dios. Y a veces la gente así cae en este error. Cometemos a veces esta falta, que nosotros venimos de la descendencia. Nosotros somos
hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros ya conocimos la verdad, ya sabemos cómo Cristo gobierna la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Pero en sí ahora falta una cosa en nosotros. Si nosotros andamos como Cristo anduvo o no estamos caminando así. Esto es lo que el Señor reclama en cada uno de nosotros. El Señor en cada uno de nosotros anda buscando es una perfección. Él dice que nosotros somos imagen de Él. Nos comparó en una palabra bastante alta. ¿Somos qué? Somos verdaderamente sus discípulos. Somos, dice la Biblia, aquí a nosotros nos compara como somos un edificio. No es edificio, no somos casa hecha de hombre, no. Él nos compara en algo inmenso. Usted se pone a meditar un edificio, ¿y qué hay un edificio? Hay muchas cosas, ¿verdad que sí? Así nos compara el Señor a nosotros en cada uno, aunque seamos pequeños, pero Él nos compara como un edificio. Tenemos verdaderamente muchas cosas que depositar en nosotros. Y por eso que Él no nos hace a nosotros ser pequeños. Para cosas grandes el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, a su nombre. Y ese es el verdadero propósito de Dios hacia cada uno de sus discípulos. El Hijo si queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién fue el que vino a libertar aquí la tierra? Jesús. El Hijo, ¿verdad que sí? Que si el Hijo nos libertare, verdaderamente, dice la Biblia, quedaremos libres, ¿verdad que sí? Y seréis verdaderamente libres, porque sabemos que los que hemos creído en Jesucristo, sabemos que somos salvos. Mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, pero ¿cómo anda? Como el mundo ofrece, no anda como el Señor dijo. El problema es ahí hay un detalle en este camino, que la gente ama a Dios, dicen que son hijos de Dios, pero hacen lo que ellos quieren, no hacen lo que Dios manda. Y el verdadero mandamiento del Señor, para que nosotros podamos verdaderamente obtener el premio o la corona de vida, tenemos que andar como el Señor anduvo. Jesucristo dice en la Biblia que Él se hizo 100% hombre aquí en la tierra, 100% carne. Y vimos en alguna parte que Él se vanaglorió de algo de aquí de la tierra, ¿verdad que no? Él dice que el cordero fue llevado al matadero y abrió la boca. Dice que nunca abrió su boca. Lo apedrearon, lo golpearon, lo maltrataron. Y Él se rebeló contra eso, nada. Nosotros no, nosotros aunque ni nos vean ya nos sentimos incómodos. Y el Señor, mira, el Señor lo maltrataron, lo despreciaron, lo escupieron, hicieron todo lo que hicieron con Él y nunca abrió su boca. Y esta es una reflexión para que nosotros aprendamos a caminar como el Señor anduvo aquí en la tierra. Él fue 100% hombre. Él pudo verdaderamente dominar todas estas cosas. A veces a nosotros se nos hace difícil dominar estas cosas. ¿Por qué? Porque no somos un discípulo. Es por ese el problema. Pero cuando ya nosotros pasamos a ser un discípulo, ya nosotros soportamos todas estas cosas. Dice que el mundo y su deseo pasa, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros siempre tenemos que buscar el tener en sí es la permanencia. Siempre cada día buscar más la presencia de Dios. Siempre verdaderamente enfrentar es las cosas del Señor. Esto es verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos acá en esta tierra. Que no nos dejemos enredar con los negocios del mundo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Entendieron esta parte? De que, oigan bien, pónganle cuidado, que esto es importante entenderlo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme.
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Está viendo por qué el Señor manda a preparar que uno sea un discípulo? Porque hay gente que no son discípulos del Señor. Más bien procuran a matar el nombre de Cristo. Blasfeman contra el nombre del Espíritu Santo. Se rebelan contra la palabra que es Cristo. Y dicen que son discípulos, no. Aquí lo dice. Y dice que son linajes de Abraham. Andan fuera de la palabra. Aún teniendo el conocimiento, aún haciendo, pero la palabra misma los confronta a ellos. Procurar matarnos. Dice que ¿qué? Blasfeman contra la palabra. No hacen verdaderamente lo que el Señor os manda. Una de las cosas que el Señor desde un principio oía una predicación y me ha llamado la atención verdaderamente oír mucho los predicadores, porque hay cosas que hay que oír. La Biblia dice oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y pude entender de lo que es la contaminación del pecado. Meditaba 5 partes del pecado que mencionaba en ese tema. Y me llamó la atención porque son cosas que uno a veces se pone a meditar. Pero el Señor en la palabra también me llamaba la atención porque cuando Él dijo, y un solo pecado hay aquí sobre todo esto que yo no perdono, es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Este es el pecado verdaderamente que a veces la gente no sabe que lo va a llevar a juicio. Es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Que diga esto no es así, que se está loco, que eso es mentira. ¿De quién está hablando? Del que lo dijo. No, está blasfemando del Espíritu Santo. Y dice que ese no tiene perdón ni en esta ira ni en la ira venidera. Dice que todo pecado perdonará, todo. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta ira ni en la ira venidera. Tiene doble juicio, tiene doble sentencia, tiene doble condenación mientras viva en la tierra. Porque dice que era mejor no haberlo conocido. Era mejor. A veces queremos jugar con la palabra. La palabra de uno la hemos puesto para contenderla. Y el único que vino a contradecir la palabra fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Él desde el principio que el Señor hizo la Biblia, ¿qué vino Él? A decirle, bueno chicos, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en el pan. ¿Qué vino a enfrentar ahí? A la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor rápidamente? No chicos, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene en la boca de Dios. Lo llevaba, era alimentado por lo que el Señor había hablado, por la palabra. Y a veces por eso, a veces tenemos que entender cuando verdaderamente le dijo, oye, nosotros el linaje de Abraham somos, pero él le dice, procurar matarnos. No ha pasado eso, ¿verdad que sí pasa? Nosotros mismos echándonos cuchillo uno a los otros. Y estamos matando aquí en el Espíritu Santo. Estamos contendiendo contra el conocimiento de la verdad. ¿Y será que vamos a ir así para el cielo? ¿Verdad que no vamos a ir? Porque estamos haciendo lo que al Señor no le agrada. A su nombre. Y por eso que el Señor rápidamente pide una reflexión. Porque si mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿qué va a hacer? Pues si no haya cabida, se va. Deja que esto se cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos procuramos matar al Espíritu Santo. Le hacemos la guerra, que él no haya cabida en nosotros, se va a ir. Él se va a apartar de nosotros porque él vio que nosotros fuimos, ¿qué? Mal agradecidos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No hacemos a veces lo que el Señor nos manda. Más abajo de ahí donde estás leyendo dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, bueno, porque sí. por vuestro padre es asesino, él ha matado desde el principio y ustedes procuran matarme. Bueno, sí, soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuiste hijo de Abraham, las obras de Abraham harías.
pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo He venido del Padre. porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Pero aquí es donde dice mi hermano en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre De mentira. en el 44, ahí lo presentó el Señor. Dígale a un inconverso así para que usted vea que le cae a cachetada a uno. Dígale usted, mire, usted es hijo de vuestro padre el diablo, para que usted vea. Y léale la Biblia que no lo va a entender. Eso le va a decir, no, esta la compuso fue un hombre. Y usted cree en eso. Pero el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque no hacéis las cosas que yo mando. Entonces, verdaderamente, al salirse de la palabra, es de vuestro padre el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero nosotros, como somos hijos de la luz, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que hemos creído y ahora sí estamos seguros que somos ¿qué? Linaje de Abraham. Porque ese fue el principio del mandamiento que el Señor dejó aquí en la tierra. Nosotros conocemos a Cristo después que empezamos a caminar en su palabra. Por eso que él dice rápidamente que el que ponga la mano en el arado, que no mire hacia atrás. Porque verdaderamente el conocimiento viene y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero es porque ya empezamos a caminar en los caminos seguros. Cuando uno empieza a caminar en Cristo, se van a levantar verdaderamente muchos obstáculos, muchas costumbres de las cuales nosotros traemos de este mundo se nos van a hacer difíciles. A veces yo le contaba un testimonio a un hermano y se puso así como un poco medio molesto porque me quiso dar una mala palabra por mi gesto, ¿no? Porque yo era el rey del blue jean. En mi infancia yo era el rey de la bota lobla, mi blue jean. Yo no es que vengo de cualquier cosa. Pero como a mí me gustaba demasiado eran los toros coleados y para demostrar una estampa, yo tengo un sombrero pelo guama verde, me gustaba la canta, vengo de un caminar de lo que llaman aquí de orgullo. Pero mire lo que hizo el Señor. Tenía 18 pantalones blue jean de marca, tenía 4 pantalones blancos. Y mi compañera, cuando me veía un pantalón blanco, se ponía bravo y me lo ensuciaba. Pero como yo decía, ese pantalón, yo me lo quitaba y me ponía otro blanco y más rabia le daba. Pero como yo era para los toros y entonces lo iba a ensuciar igualito. Pero lo que quiero decir con esto, que cuando Cristo me llama, lo primero que regalé fueron todos los pantalones blue jeans. Y ahora me veo estrecho ponerme un pantalón blue jean. Me da vergüenza ponerme un pantalón blue jean. Fui maratonista. A la edad de los 18 años yo lograba de trotar 23 kilómetros. ¿Usted cree que yo me puedo poner un short? Me veo las piernas como un grillo. Me da vergüenza a mí mismo ponerme un short. Solo, yo me lo pongo en el cuarto y estoy seguro que me lo voy a quitar y lo voy a quemar. Después que Cristo llegó a mi vida, todo eso lo quitó, todo. Y le doy gracias a mi Padre que está en los cielos, porque Él es el que perfecciona. Andar así como tal, y lo digo por testimonio, lo digo porque lo hizo fue Cristo. Si fuera por mí, yo todavía hasta hoy no lo hubiese hecho. Y le estoy diciendo, fui maratonista, corría
kilómetros y kilómetros. Recorrí playas hasta decir basta. La última vez que fui a la playa hace como 6 años, tengo familia en San Felipe, Yaracuy, Estado Lara. Me fui a bañar, me bañé fue con pantalón y camisa manga larga. Y nadé como 300 metros, como diciéndole a la gente, mire, sí se puede hacer. No hay nada difícil que demostrar una parte que es del Señor al mundo para agradar a los hombres, no. Y aprendí a conocer que las cosas de Dios tienen un cierto límite. Mi pastor siempre me lo decía. Usted quiere vaya cuando usted quiera, pero acuérdese que delante de la palabra usted mismo está condenando y usted está sembrando el juicio. Mi pastor hace, yo creo que 40 años que la última vez que fue a la playa, más nunca nombró playa. Vaya usted, pero esto lo va para usted con Dios. Y vaya a predicar así. Si Dios le muestra en un sueño, revelación, vaya a ese lugar, vaya, pero vaya con un propósito. Pero no se vaya a enredar en estas cosas. Y así mismo diciembre. Nosotros hacíamos vigilia el 31, todo el mundo tumbando cañonazos y nosotros ahí, delante de la presencia de Dios. Y ahí vengo yo de ese linaje. Y la pastora le invitaron que fuéramos, ¿verdad, pastora? Para que si quería ya comer la mesa, pero para que aprendiéramos un poquito más de lo que hemos visto, cómo se acostumbra allá eso. Hay cohetes por todos lados, pero también usted va a estar parando a moverse de esas sillas a darle cosas al mundo, no. Después que usted se despidió, todo el mundo se abrazó, si se ama. El que no se ama se va igualito como vino, pero lo que sí sé yo, que el Señor le va a demostrar que el amor de Él es diferente a las cosas de este mundo. A su nombre. Y algo aprendido yo y lo he dicho por testimonio. En un momentico de esto voy a traer una bota y me van a ver en una bota. Pero no vayan a decir que la voy a usar. Van a ver la diferencia del orgullo de una bota a lo que es verdaderamente el cambio de Cristo en uno. Lo he visto, una bota que pesa como 6 kilos. Y esas suenan, esas me pueden oír casi cuando vengo entrando a la carretera. Eso suena como un caballo, taqui, 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 taqui. Eso era este que está aquí. Esa bota la saqué yo en una de las agencias de San Felipe, de lo más difícil, dándome una vida rico porque casi que la viví, puedo haber dicho. Dios me dio plata a mi muchacho para que me diera el lujo de andar en tristones, en cosas. Yo le decía a la gente, yo logré sembrar, teniendo yo 24 años, hermana, usted que es una mujer mayor y de conocimiento, yo logré sembrar 70.000 matas en ñame. Un muchachito con 24 años, de tener un personal trabajando. Esto me lo dio Dios, un privilegio. Ser agricultor, no me da vergüenza decirlo, pero lo único que sé decir es que yo no fui esclavo de nadie. Yo solamente hacía lo que Dios me mandaba. Y todavía mi pueblo donde yo voy, allá, la gente va a buscar verdura y todavía se consigue desde aquel entonces para acá. Ahí está la pastora que lo puede decir. No tengo, como dice, ambición al dinero. En esta semana estuve en un compartir bastante fuerte, pero fue de bendición porque inocentemente no me vieron el domingo acá, pero no fue porque no quise, fue porque me había comprometido con 2 pastores. Tenían un compromiso por allí y se trajeron un saco de verdura para una comisión que tenían varios bautizos. De repente Dios en ese momento, Él me privilegia a mí atender a una multitud de jóvenes que van a entrar. Pero también Dios me lleva a mí una reflexión para hacer una cosa. Uno primero tiene que sujetarse a las leyes de la iglesia. Y entonces entendí rápidamente cuando me llaman a una reflexión, porque tenemos que aprender a reflexionar para hacer las cosas. Gloria a Dios. Pero las cosas de Dios son claras, ¿verdad que sí? Porque si uno anda en malos pasos, ¿verdad que uno mismo se condena? Pero si Dios ve en dónde anda uno, ¿verdad que Dios lo puede librar? Porque está haciendo lo que Dios le agrada. Entonces logré entender rápidamente. Yo me puse a cuenta rápidamente con Dios porque soy una persona sabia para estas cosas. Yo llegué de Pirapira a las 4 de la tarde y a las 4:20 ya yo estaba en la casa de mi pastor.
poniéndome a cuenta, porque yo sabía que tal vez yo no había pecado. El problema era el bien que yo había escogido para ir al lugar, porque ellos me habían dado una fecha hace como 20 días y la fecha era exactamente en el día que no podía hacerlo. Pero yo como no andaba en cosas malas, sino que andaba atendiendo los mismos negocios de mi padre. Y el pastor Alberto vio otra llama como de 9 kilos y un racimo de plátano, como 15 kilos de ocumo, y se trajo como 20 kilos de yuca. Y ahorita cuando venía saliendo, iba entrando, y yo dije, Dios mío, ya viene el pastor. Y casi que me lo escondo, pero no me lo escondía por pena ni por nada, sino que no quería conversar porque el tiempo era corto. Y resulta ser que cuando me ve lo que me dice hermano Sevilla, Dios te va a seguir bendiciendo, porque qué verdura tan buena. Eso fue de bendición. Yo le dije, bueno, usted lo que tiene es que orarle a Dios para que Dios me dé fuerza y yo siga siendo el mismo que el Señor recogió de estos caminos del mundo y me tiene ahora para hacer el bien en su obra. A su nombre. Porque para esas cosas que el Señor nos ha llamado, es para que hagamos las cosas buenas en su obra, en este camino. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Estamos contentos de estar en este lugar, agradecidos de Dios primeramente, porque el Señor siempre ha sido bueno en nosotros. Amén. Vamos entonces en sí a dar gracias por lo que se hizo y mi hermana que preside por este lugar.